Bienvenidos a todos nuestros televidentes, como todas las semanas, un nuevo programa. Hoy, Mario Ormazábal, candidato a diputado, con nuestro panelista, Carolina Zúñiga, y su servidor, Claudio Quil. Horizonte Libre es un programa de amena conversación, recuerden, donde todas las semanas se analiza nuestra realidad local, todas las semanas con interesantes invitados y con garantía de calidad. Bueno, Mario, un gustazo tenerte acá y entendemos que tú no eres oriundo de acá, de la zona. Cuéntanos, ¿qué es lo que te motiva a vivir, a radicarte, según entendemos, por estos lados? Bueno, buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Claudio. Un placer estar en su compañía. Y bueno, ¿qué me motiva a estar por acá, por Valdivia? Bueno, yo llegué a Valdivia a finales del año 1998. Llegué porque yo fui militar y me retiré alrededor de ese año, y como tenía un hermano trabajando acá desde más de 10 años, entonces él me dijo que podía venir a tentar suerte por acá, por esta región, y me pareció buena la idea y vine a trabajar con él. Tenía una empresa constructora, la tiene todavía, y me vine para acá. Y he recorrido la región prácticamente de punta a punta y de extremo, de costado a costado. Entonces, me pareció muy bonita, es muy interesante. No la conozco toda, pero sí es muy interesante. Tiene unos paisajes, pero muy, muy bonitos. Así es que por eso que yo después me quedé, es la región donde más tiempo he estado, ya que yo soy oriundo de la ciudad de Talca. Yo nací en Talca, capital de la séptima región, y hice de toda mi vida, digamos, de estudiante hasta la media, y mi primer año de universidad técnica Mario, la hice en Talca. Una consulta, Mario. Bueno, ya como habíamos conversado un poco antes, ¿sí? Y nos habías comentado que habías estudiado la Liceo Industrial de Talca. Así es. ¿Y esa entrada cómo fue? ¿Postulaste? ¿Cómo fue eso? Bueno, también ahí hay algo interesante. Resulta que en mi familia, digamos, de donde yo provengo, mi papá era militar, mi mamá hija de militar, ella era de Concepción, y se casaron y se radicaron en Talca. Entonces de ahí fuimos 4 hermanos que nos criamos vivos, porque el mayor era gemelo con otro, y su gemelo falleció y nos criamos 4. Así es que los 4 después seguimos estudiando, y cuando salimos de la media, o sea, de la básica, se puede decir, de octavo básico en ese tiempo, los 2 mayores, que iban más o menos como pegados en cuanto a los cursos, entraron a la escuela industrial. Y al año siguiente, 2 años después, yo también llegué a la misma situación, y como ya habían 2 hermanos ahí, entramos 2 hermanos y quedamos los 4 hermanos estudiando en la escuela industrial. Así es que por eso llegué yo a la escuela industrial. Los 2 mayores, uno estudiaba mecánica y el otro estudiaba construcciones metálicas, que en ese tiempo se activía después del segundo año en adelante. Y yo después también, al pasar el segundo año, con mis notas de primero, también opté por mecánica. Y al final salí yo de mecánico tornero, que en ese tiempo era técnico mando medido en máquinas de herramienta, que se llama el título. Y de ahí postulé a la Universidad Técnica y quedé en Ingeniería de Ejecución en Geomensura. El año 74 hice medio semestre en la Universidad Técnica en Talca. Y ahí se acabó la carrera, se fue a otro lado, y ahí ese año fue que yo postulé con mi hermano mayor, postulamos a la Escuela de Artillería y ingresamos al Ejército. Súper interesante. Y entonces, bueno, fue más una opción obligada entrar a la escuela del Ejército, o también hay una tradición dentro de tu familia. Bueno, tradición existe, ya que mi abuelo, hasta donde yo sé, mi abuelo era militar, mi papá fue militar, y ambos de la arma de artillería.
Y cuando entramos con mi hermano el año 75, hay un paréntesis, de los 4 hermanos, el tercero ingresó primero que nosotros el año 74 a la escuela de artillería, el tercero. Y él se fue destinado a Coyhaique. Entonces el año 75 entramos 2, mi hermano mayor y yo, que soy el último, entramos a la escuela de artillería, siguiendo la tradición de, más que nada, por el arma, del tanto del abuelo que fue artillero y el papá que fue artillero. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que ser artillero. Así que entramos a la escuela de artillería. Pero siento de que cuando tú, porque normalmente en las familias que a lo mejor vienen con una tradición militar hay como cierta presión. Siento que eso no pasó en tu familia, no había esa presión para entrar necesariamente a la escuela militar y hacer una carrera militar. Porque si no hubieras tomado la carrera, hubieras seguido como ingeniero geomensor, ¿cierto? Claro, exactamente. Lo que pasa es que se dio en ese momento una coyuntura que era bastante álgida. Yo estoy hablando del año, yo el año 73 estaba en cuarto medio. Y ese año fue un año muy álgido, por todos conocidos. Yo estuve en primer año, que es el 71, 72, 73, tuve mi enseñanza media. O sea, 70, 71, 72, 73. Entonces fueron años muy, muy convulsionados, sobre todo en la parte política, y eso permeaba a todos los demás estados. Entonces se cerraron carreras, muchas cosas, entonces como que el horizonte laboral estaba más o menos muy, muy limitado en ese sentido. Entonces, dentro de lo que nuestra experiencia daba, era que dentro del ejército, si uno ingresaba, uno no tenía una limitante propia de la sociedad, sino que uno entraba a una carrera, y esa carrera uno podía llegar hasta donde uno se propusiera, siempre y cuando tuviera las capacidades. Entonces no pasaba por uno, pasaba más que nada por las condiciones que uno pudiera tener y entregar, y se reconocía. Entonces, por eso yo con mi hermano entramos, y ese año 75 salimos, digamos, nos recibimos de clase de artillería, instructor, y nos pedimos destinación a Coyhaique. Y ahí nos juntamos con el otro hermano que se había ido el año anterior. Y ahí nos juntamos 3 hermanos, lo que normalmente no se da en las unidades militares, de que se juntan más de 2 hermanos en la misma unidad. A veces pueden estar en el mismo regimiento, pero a lo mejor uno es de, no sé, pues, infante y el otro es de telecomunicaciones. Pero acá se da el caso de que éramos los 3 artilleros, y como en ese regimiento, el regimiento 14, era una unidad que tenía una sola batería. Por lo tanto, no había dónde quedar. Es decir, los 3 hermanos quedamos en la misma batería bajo el mismo mando. Y eso nunca, hasta el día de hoy, ha sido, digamos, igualado o superado. Qué bonito. O sea, Mario, ¿te tocó estar en el conflicto del 78? Sí, me tocó estar ahí el año 78. Digamos, la parte previa, que fue bastante interesante e intensa, ya que, como los que han leído parte de la historia, lo que ha salido, el ejército, paralelamente, como digamos, el gobierno estaba viendo las partes de negociación con Argentina, a través de sus presidentes y todas sus delegaciones, paralelamente, dentro del ejército, de las instituciones armadas, todas estaban trabajando en instruir su base de, digamos, de integrantes, porque en algunas partes había pocas integrantes, reservistas, habían pocos que tenían una instrucción, digamos, de buena calidad, y lo que se necesitaba era aumentarla en una forma exponencial y en un corto tiempo. Así que durante prácticamente todo el año 77, prácticamente, y digamos, sí, prácticamente hasta la mitad del 78, estuvimos preparando todo aquello, haciendo una reinscripción de reservistas en nuestra zona, digamos. Esto lo hacía también todo el ejército en sus zonas jurisdiccionales. Entonces, nosotros lo hicimos en Coyhaique, recurriendo, digamos, a conocer toda la región, recorriendo toda la región y reinscribiendo a todas las partes donde ellos estuvieran. A mí me tocó especialmente ir a la localidad de Murta, el año 77, a reinscribir a la gente que vivía en esa localidad. Era una localidad que
costera al lago General Carrera. Y fuera de, digamos, todo eso, conocer la situación de aislamiento que se vivía en ese tiempo. Y con ese clima tan adverso. Así es, así es. ¿Y sentiste miedo? Tanto el clima como también las condiciones de aislamiento por la lejanía y la carencia de buenos, prácticamente eran huellas o sendas. Claro, no es como ahora, que realmente Coyhaique es una ciudad hermosa y turística. Claro. Y cuéntanos, ¿sentiste miedo? ¿Te tocó estar ahí específicamente? Digamos, miedo, yo creo que tal vez no. Por la guerra, porque en el fondo fue una... Claro, pero sí una preocupación, porque... Aunque la gente diga que no, disculpa, aunque la gente diga que no, pero sí hubo enfrentamiento. Claro, en ese tiempo yo tenía 22 años. Entonces, uno con 22 años es una persona llena de inquietudes, llena de entusiasmo, para donde uno diga, no, esto yo lo puedo, yo voy a todas partes, que es propio de la juventud. Entonces, decir miedo, tal vez no, pero sí una justa, digamos, preocupación, más que nada por los padres que estaban en otro lado, que estaban prácticamente solos en ese tiempo, que vivían en Talca. Entonces, o que sus otros familiares, hermanos, qué sé yo, pero tanto por la vida de uno, no tanto en ese sentido, porque uno estaba empoderado en que yo era instructor, tenía una instrucción que yo tenía que tener personal para yo instruir, y los instruía para hacer un excelente desempeño, y bajo las condiciones más duras que se nos puede colocar a los soldados, que es justamente ingresar a un conflicto armado. No, eso nunca se quiere, pero para eso nos preparamos. Entonces, no vamos a decir que uno aprovechó la oportunidad, sino que la historia nos puso ahí y tuvimos que hacer lo mejor de nuestros esfuerzos en canalizar nuestra preparación y también nuestro digamos, ímpetu en hacer un buen uso de ello. Dado está, y que parece que no nosotros solamente, sino que en todas partes donde ocurrió esto, donde estuvieron emplazados soldados, marinos, aviadores, carabineros, guasos de Huera, y se hizo un muy buen trabajo, dado que si uno mira, por lo que nosotros hemos rescatado hasta este minuto, mucha ciudadanía desconoce que el año 78 nosotros vivimos una guerra, así como entre comillas. Vivimos la guerra. ¿Por qué? Porque a este lado de la cordillera se llevó en un estado tan bajo, digamos, tan, no digamos solapado, pero sí con mucho secreto, todas las actividades que nosotros no trascendieron a mucha gente. Tal vez los parientes más cercanos de aquellos militares que estuvieron o uniformados que estuvieron viviendo esto, saben. Pero hay mucha gente que, si uno le cuenta, dice, no, pero esto no, si acá nunca pasó. Dado que hay una diferencia total en Argentina, canales de televisión, todos los medios de comunicación escritos, hablados y otros, estaban en constante campaña de, no sé, pues de ensalzar las características de sus Fuerzas Armadas, de su movimiento de reivindicación de las islas, de que era su patrimonio, que eran sus tierras, qué sé yo, lo hacían todos. A este lado de la frontera era nulo, o era muy poco, y eso lo hacían, digamos, a nivel medios de comunicación. Por ahí leí, cuando estuve leyendo un libro sobre el tema, de que ellos actuaron muy responsablemente, ya que fueron instruidos a través de los mandos de ese tiempo, las autoridades, de que era preferible que se viviera un asunto, digamos, como medido, para no exaltar y no alarmar a la gente. Entonces, por eso que siempre a este lado de la frontera, de la cordillera, se hizo una labor muy bien pensada, muy planificada, y que resultó con lo que todos sabemos de que todos esos sacrificios se vieron coronados con el éxito de la misión que se llevó a cabo por esta parte de Chile. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar, Mario? Anécdota de... Bueno, en ese clima bien difícil en realidad, sí. Había un conflicto bélico, pero claro, lo que pasa... anécdota, algo... Bueno, es una anécdota que para uno a lo mejor puede ser. Resulta que
en ese tiempo la aviación militar de ejército estaba muy en paños menores, se puede decir. Había muy pocas partes que tenían aviones, a veces se destinaban, a lo mejor mi colega Hernán puede darles mayores antecedentes, a lo mejor corroborar lo que yo le digo. Pero a nosotros, como unidad de artillería, a nosotros se los pidió cuando nosotros llegamos en septiembre del año 78 a Frontera, en la localidad de Balmaceda, más o menos como 3 kilómetros antes de llegar al aeropuerto de Balmaceda. Ahí estábamos nosotros, una parte boscosa. Y se nos pidió, de ustedes tienen que mimetizarse. Vulgo, ustedes tienen que esconderse, o sea, nadie los puede ver. Y adelante nuestro estaba desplazada una unidad de infantería. Y me acuerdo que estábamos también nosotros mimetizados, que vino el que estaba al mando de la unidad que estaba hacia adelante de nosotros, los infantes, el capitán Puente, Jorge Puente Vázquez, vino en un Toyota, en un vehículo, a buscarnos. Nos gritaba a 200 metros, nosotros lo veíamos, y nunca nos pudo ver, y se tuvo que devolver porque no nos encontró. Esa es una. Y después, lo relacionado con la aviación, también, un día, la misión que tenía la aviación era también buscarnos a nosotros y encontrarnos dónde estaban las posiciones de artillería. Y la aviación lo que sí hizo y encontró fueron nuestras posiciones de recambio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno se instala en un lugar, coloca las posiciones de artillería, y las posiciones de artillería, como son muy pesadas, no se pueden llegar y decir, ya, arranquemos, y uno llega y arranca, porque no puede salir con una pieza de artillería que pesa una tonelada y tanto. Entonces, claro, no puede. Entonces, hay que hacer otro procedimiento. Entonces, para eso, uno hace posiciones simuladas, como si, para engañar al enemigo, como que uno está ahí. Entonces, uno tiene que colocar, por ejemplo, tubos, o cañería, esto se gruesa, así como los tubos de PVC de ahora, de esos de 10 milímetros, saliendo de algún lado, como queriendo decir que están ahí. Ya, allá están. Y nosotros no estábamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la aviación, ese día nos dijeron, ya mañana pasa el avión a buscarlo, a ver si los encuentran. Y nosotros, igual como cuando nos vino el capitán a buscarnos, nosotros no nos encontró, mantuvimos silencio, quietud absoluta, y ellos tiraban unas bolsas con harina, simulando bombas, entonces, sobre la posición que supuestamente estábamos nosotros. Y claro, todas las bombas cayeron donde estaba la posición simulada, pero ninguna en nuestra posición real. Y también nos felicitaron porque nunca nos encontraron. Así que esa puede ser como una anécdota. La instrucción, claro, ustedes andaban con morteros y todas esas cosas. Bueno, nosotros no, porque la artillería maneja piezas de artillería. Los morteros normalmente son de manejo y uso de la infantería. Aunque, yo pensé que ustedes manejaban los morteros también. Bueno, en ciertas oportunidades se ha manejado morteros ya de 120 milímetros, de un diámetro bastante grande, pero por las características de la artillería, el tiro de mortero se hace, digamos, a corta distancia, vale decir, no sé, 2.000, 3.000, 5.000 metros, una cosa así, porque el mortero, cuando sale digamos, la bomba de mortero, cuando sale, crea una elíptica, y la elíptica es muy arriba después y cae. En cambio, la artillería es más tensa, es más rasa la línea de tiro. Entonces nosotros disparamos a 11.000 metros. Entonces el mortero es para distancias más cortas, en donde, por ejemplo, hay una boscosidad, un cerro, qué sé yo, muy chico, entonces yo tengo que pasar por encima del cerro. Y la cosa que la artillería no puede. Nosotros tenemos que ir a objetivos mucho más allá. Claro. Gracias entonces, por la aclaración. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Ya. Así que eso es. Pero como digo, qué interesante, qué bonita, qué bonito, o sea, qué orgullo, por un lado, peligroso, pero qué orgullo haber estado ahí en una situación tan crítica para Chile como fue el conflicto con Argentina. Así también es. eres radioaficionado, también Sí. te gusta la poesía. Sí. ¿Tú escribes o te gusta
en especial algún escritor? Bueno, yo empecé a escribir en Talca, más o menos por ahí, por la década del 70, iniciamos en la década del 70. Eh, a raíz de que por ahí escuché a mi mamá que también había escrito algo a nivel estudiante, qué sé yo, después otra amiga por ahí que tenía también de colegio, de juegos, qué sé yo, también tenía ciertas aficiones. Dije, ¿y por qué yo no? Pues dije, entonces un día escribí algo y me pareció, bueno, lo mostré, mira qué lindo, entonces de ahí seguí escribiendo cosas, pero con la mentalidad así de no ser un escritor así de sobresaliente, bestseller y cosas así, sino que ese tipo de cosas. Y he escrito algo así como más de 100 poemas o poesía, una cosa así. Pero Cuando salió cuarto 100 medio, poemas harto, o claro, sea, ¿pero has publicado? no. Lo que sí Pero hicimos quién fue cuando yo sabe, estaba en algún día. claro, cuando estaba en cuarto medio, el profesor de castellano quiso hacer una revista literaria en la escuela industrial. Y ese profesor nos pidió trabajo a uno y yo en esa revista literaria. Tengo 4 o 5 poemas míos en esa revista. Ahora, yo desconozco si después siguió en el tiempo, digamos, la revista 2, la 3, la 4, no desconozco eso, pero tengo un ejemplar que me regalaron a mí de cuando estábamos nosotros mismos haciendo el libro, o sea, nosotros mismos lo compaginábamos y lo hicimos. Y yo tengo una copia de ese libro, lo tengo. Como un recuerdo de aquella actividad, se puede decir, cultural que hice en aquella época. Pero qué bonito, ¿cómo puedes conjugar estas dos cosas? Que hay mucha gente que piensa que la gente relacionada con el mundo militar son súper rudos en toda su vida, pero al mismo tiempo tienen esta sensibilidad artística para captar eso. Yo lo digo porque a mí me gusta escribir, pero yo no soy de poesía, yo soy más de prosa. Y para escribir poesía igual hay que preocuparse de la rima y toda esta cosa, asonancia. Claro. O sea, uno tiene que estar preocupado de plasmar lo que tú quieres escribir, claro, lo que quieres transmitir, pero también preocupado en la técnica para que sea poesía. Claro. Entonces Así es como más difícil. Claro. Bueno, yo tiene no que soy, tener su técnica. claro, yo no soy tan técnico en eso, sino que se me fue dando solo. Y yo después no estudié ni composición, ni métrica, ni todo ese tipo de cosas, pero son cosas que yo sentía y trataba de plasmarla y que tuvieran un cierto correlato con lo que uno estaba escribiendo, cosa que Claro. la persona que lo leyera entendiera lo que estaba ahí, que eso es lo que yo me sentía, digamos, bien. Después, ¿y esto qué es lo que quiere decir? Justamente lo que yo quise decir es lo que tú entendiste. Claro, y sobre eso... mediante la poesía, como dices tú, sí, toda esa cosa de la métrica, yo traté en un minuto de escribir poesía, pero como que me desconcentraba porque tenía que preocuparme justamente de esas reglas que son propias de los poetas. Y como aficionado... Sí, bueno, yo ahí respecto, disculpa que te interrumpa para que no se me vaya, resulta que respecto a eso tengo una digamos, como una experiencia. Cuando yo estaba trabajando en Coyhaique, había un amigo que trabajaba con nosotros y él estudiaba de noche, entonces para sacar su diploma. Resulta que era malísimo para componer cosas, entonces un día, como sabía que yo escribía, me dijo, pucha, ¿por qué tú no me haces algo? Y yo le pregunté, bueno, ¿para qué? No, es que es para el Día de la Madre. Es para el Día de la Madre. Ya. Entonces, digamos, le quise sacarle qué es lo que quería él que dijera el poema, porque no es una cosa que yo quiera hacer, sino que tiene que ser una cosa que él quisiera hacer. ¿Qué quieres que vaya? Especial. Claro, es como hacer una cosa a pedido. ¿Cómo quieres que vaya? Mira, aquí y allá. Listo, lo hice. Y el resultado después se sacó un 7 con su trabajo. Así que... Mira, qué increíble, qué maravilla, estaba súper contento. Y la mamá supo al final que la poesía... No, para nada. No. Y después otra digamos, experiencia que tuve fue que allá yo conocí en Coyhaique al conjunto de Los Lazos. Los Lazos es un conjunto musical folclórico propio de Aysén y que el año 72 sacó el primer lugar en el Festival de Viña con la canción Viejo Puente. Son gente muy buena,
el cantante, etc. Yo hasta el día de hoy soy amigo de uno de los hermanos Márquez, Sergio, que está vivo, que el domingo se falleció, en el 2005 creo que falleció. Entonces, resulta que este mismo amigo que yo le hice la poesía para ese trabajo para la mamá, es cantante. Claro, también me gusta cantar con guitarra. Entonces me dijo, mira, hay un festival de aquí de canción y, pucha, hazme una canción para yo participar. Yo jamás había hecho canciones, jamás había hecho nada. Y dije, a ver, ya un día me tiré en mi casa y vamos a hacer unas letras. Y quedé finalista dentro de los 10 últimos con esa canción. Pero que se estaba llama... tu nombre. Estaba ¿Ah? tu nombre. Sí, pues sí, sí. Y Sí, nunca, él la presentó. mira, ¿nunca pensaste en ser compositor de No, obras musicales? no, es que son palabras mayores. Yo, por ejemplo, yo hasta para tocar el timbre desafino, entonces no, música para mí no, la escucho nomás, pero para ser compositores que además de tener la sensibilidad de la letra, hay que tener algo de sensibilidad para la música, para que puedan cuadrar las dos en algún tiempo. Entonces, pero eso fue para mí una experiencia que hasta el día de hoy yo me sobresalgo o me sorprendo porque, pucha, yo qué experiencia tenía mi primera canción y que haya participado en un festival y haya quedado dentro de las 10 finalistas. Entonces, para mí... Sí, qué maravilla, qué orgullo. Claro. Así que esas son algunas de las experiencias. La Carolina te preguntó por el tema del radio aficionado. Yo también estaba viendo que fuiste también, todas las preguntas, paracaidista, y también fuiste, o eres todavía detective privado. Sí, sí, mire, bueno... partamos por el tema del radio aficionado. Ya, del radio aficionado. Bueno, el radio aficionado nació primero por mi papá. Mi papá, cuando yo estaba en Talca, él se interesó por la radioafición, tenía varios amigos, contactos por ahí, que lo ingresaron, lo metieron ahí en el grupo de hacer la experiencia de radioafición, ya a él le gustaba. Entonces yo, como el equipo estaba en la casa, yo a veces lo prendía junto con mi hermano. Lo prendía, qué sé yo, y escuchábamos lo que se denomina un pirata. Dentro del radioaficionado, eso se denomina pirata, quien se pone ahí a buscar y que no es radioaficionado porque no tiene una característica. Entonces uno primero escucha, ya después le cría, digamos, le da coraje y ya habla, ¿se fija? Entonces, y ahí uno le ponía como que era el papá que estaba hablando, las características del papá, ¿cierto? La característica es un juego de letras y números. Las dos letras, SE en Chile, que quiere decir Charlie Echo, digamos, que simboliza que es lo que es Chile, ¿cierto? Después viene un número, y ese número significaba la zona en que la radioafición está separada en Chile. Y en ese tiempo, Talca le correspondía a la zona 4. Y después vienen las letras que son de la persona, como decir mi root, este es mi root, porque ¿quién escucha? A él, CD4, BQQ, Bravo, Quito, Quito, ese era mi papá. Después, otro hermano, estando en Talca, también hizo el curso, sé yo, y tenía la CD4 DQQ, Delta, Quito, Quito, que eran muy, muy similares. Y después, cuando yo llegué a Coyhaique, yo me metí en el Radio Club y empecé, digamos, también de aspirante y quise hacer el curso, estudié, di el examen y salí aprobado y fui novicio. Y después del novicio, yo di el examen nuevamente y pasé a la categoría de general. Entonces, estando en todo eso, yo en el Radio Club, llegué a ser secretario del Radio Club. Y como secretario del Radio Club, me correspondió planificar y hacer cursos. Y planificamos 2 cursos completos para gente, público en general, que quisiera ser radioaficionado. Y logramos en Coyhaique que Coyhaique tenía una densidad poblacional de 0,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y nosotros llegamos a tener la meta de que tuvimos la relación más grande de radioaficionado en relación al terreno. Con esos 2 cursos, más otra gente que llegó, qué sé yo, orientada principalmente a gente que estaba en lugares aislados, para así poder contactarlo y conectar el lugar. Tanto así que muchos profesores ingresaron en esa oportunidad y fueron radioaficionados y que se vieron, digamos,
satisfecha una necesidad de poder contactarse con, ya sea con la parte central del Ministerio de Educación, qué sé yo, o contactar a personas que tenían alguna necesidad hacia cualquier parte del país. Y Mario, te quiero hacer una consulta. ¿Sí? Me acuerdo que una vez vi una persona, un amigo en esos años, varios años atrás, que descargaba a través de la misma radio, no sé si estoy seguro o no, información de un satélite, de un mapa meteorológico, me parece mucho que era. ¿Ya? Eso se puede hacer actualmente, ¿no? No sé si tú sabes, o sea, no te quiero complicar tampoco. No. Mira, respecto a eso, hay personas que se dedican a eso, ¿cierto? Es como un médico sale de la universidad y es médico general, pero después la gente se especializa, ya sea cirugía cardíaca, neurocirujano, matrón, etcétera, un montón de cosas. Dentro de los radioaficionados también hay cierta especialización, gente que se dedica a experimentar. Entonces, pero para eso se necesitan muchos conocimientos más acabados, más finos, y yo, por ejemplo, para el tiempo no tenía para dedicarme a eso, pero sí supe de personas que, por ejemplo, compraban elementos que estaban dados de baja en alguna institución, qué sé yo, entonces los arreglaban, los ponían en línea con su equipo y podían, por ejemplo, trabajar con un teletipo, ¿cierto? Entonces podían acceder a otro tipo de información, a otro tipo de contacto. Entonces, sí, como te digo, hay personas que hicieron experiencias de ese tipo y pudieron, digamos, lograr bastantes cambios en el ámbito del estudio, de la investigación. Mario, una consulta más que me interesa mucho el tema. Lo que pasa es que para el terremoto del 2010, los radioaficionados hicieron una labor muy importante porque no había comunicación en ese momento, se habían caído las líneas, no estaban colapsadas. Y en estos momentos, ¿qué tan vivo está la radio aficionada? ¿Sigue viva? ¿Se ha invertido más? No sé, ¿el gobierno ha hecho algunas cosas más o está todo igual? Mira, con respecto a eso, yo tuve la experiencia del terremoto que hubo en México. Yo estaba en Coyhaique y cuando hubo el terremoto grande en México, el primero, porque hace poco hubo otro, yo estaba justamente en el Radio Club y hicimos mucha faena de contactos de personas de Coyhaique que tenían familiares o amigos en México. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? La gente se acercaba al Radio Club, decía, oye, mira, yo quiero contactarme con una persona y tenía que dar, por ejemplo, una dirección de un estado de allá de México, un teléfono, una cosa así, y nosotros nos conectábamos a través, digamos, de una red, ¿cierto?, de emergencia en ese tiempo, y se contactaba con México y uno le decía, mira, en tal parte queremos que busque a tal persona, se llama así, esa, qué sé yo, y su familiar de acá que está en tal parte, se llama así, de esta manera, necesita. Entonces ellos nos daban un número, como queriendo decir, mira, con este número tú rescatas la información. Después, 2 o 3 días, uno contactaba y lograba comunicar a las 2 personas. Hicimos una muy buena labor en el sentido de que todas las personas que consultaron por sus familiares, por sus requerimientos, las pudimos atender y recibieron respuesta de sus requerimientos. Entonces, fue una labor bastante buena que nos tocó, imagínate, México por allá arriba y nosotros por acá, ya hay que abajo, casi cayéndonos del mapa. Entonces, muy, muy orgulloso. Ahora, dentro de lo que... Mario, yo tengo una pregunta porque igual a mí es un tema como bien apasionante. Ustedes, por ejemplo, ahí como radioaficionados, ¿pueden de repente captar señales de otros países o de, por ejemplo, bomberos, carabineros, clave Morse? Sí. También hay cosas que se manejan ahí bien... Sí, de hecho, digamos, el radioaficionado, el concepto, digamos, más normal del radioaficionado es de una persona que se dedica a la experimentación de la radio. Entonces, como esto no puede ser al lote, esto está regulado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Entonces ellos rayan la cancha. Es como queriendo decir, mire, es como si tú miras la cancha de tenis, cuando juegan 2 personas, los pelotazos, digamos, caen en cierta parte de la cancha y no pueden caer en otro lado, ¿cierto? Pero si hay 2 personas, 2 por lado, ya la cancha se pueden ocupar en los sitios que antes no se ocupaban. ¿Se fija? Cuando lanza el tipo, lanza en un lado de la cancha que está marcado.
acá en la radiodifusión es lo mismo. La radiodifusión está si uno quiere decir, mirar hacia el éter, está como rayada la cancha. ¿Y cómo se raya? A través de la separación en kilohertz. Ya de tantos kilohertz a tal kilohertz hacia arriba, aquí solamente, por ejemplo, van a andar los servicios públicos, la asistencia pública, los bomberos, ya. Los carabineros están en otra banda. Y o sea, así es como internet, es como lo que se ve, la deep web, la dark web, así está como. Claro. Entonces tenemos la amplitud modulada, la frecuencia modulada, tenemos la onda corta, tenemos la HF, la High Frequency, ¿cierto? La VHF, Very High Frequency, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Las personas y las instituciones solamente van a transmitir en esa banda. Por eso se llama la banda de radioaficionados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos autorizados, de acuerdo a nuestras características, ya sea de novicio, general, superior, a transmitir en ciertas bandas. O sea, el novicio transmite solamente la parte baja. El novicio parte de la baja y sube un poco más, ¿cierto? En bandas, por ejemplo, en la banda de 80 metros, 40 metros, 10 metros, 5 metros. Es el lenguaje que se usa. Y esos son megahertz, ¿cierto? Entonces, o hertz. ¿Qué pasa? Eso es una pregunta de examen. Cuando uno dice, ¿un radioaficionado puede transmitir en una banda donde transmita la Fuerza Armada? Y todo el mundo dice, no, porque nosotros aquí, qué sé yo. Y eso, claro, hasta cierto punto es efectivo. Pero ahí es donde yo salía con excepto, porque en todas partes hay excepciones. Cuando yo puedo meterme a una banda que yo sé que es operada, o sea, porque las bandas yo las puedo escuchar todas. Desde arriba hasta abajo yo las puedo escuchar todas, pero no puedo ingresar para hacerme presente, no puedo hablar en ellas. Tú puedes saber cosas secretas de repente que se están Pero hablando. Claro, ¿por qué? Porque todo lo que sale de un equipo, entre que sale del equipo y es captado por una antena, esa parte no le pertenece a nadie. Yo puedo captarla, esa onda es. Por eso que los teléfonos encriptan, uno escucha, uno lee ahí, por ejemplo, manda un WhatsApp y dice, la conversación con su contraparte es encriptada. ¿Qué quiere decir? Digo, cualquier teléfono no lo puede captar, a menos que esté en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Si yo estoy en otro grupo, no lo puedo captar. Entonces, dentro de las comunicaciones es lo mismo. Yo, por ejemplo, siendo radioaficionado, puedo... ¿dónde transmiten los bomberos? Aquí, y me meto ahí y escucho a los bomberos. Pero escuchar no es delito. Lo que es delito, lo que es penado, es introducirme y conversar a través de su frecuencia, ¿cierto? Pero entonces, igual peligroso, porque de repente puede que sea gente, no sé, de un sector que a lo mejor no es como muy afín al de uno. Claro, pero aquí lo que veo yo. Maneja información privilegiada. Claro, la pregunta que ellos hacían en los exámenes, ¿puedo yo meterme en una...? Sí, o no se puede meter. Ahora, claro, yo me puedo meter a escuchar todo lo que yo pueda. Y yo quiero escuchar. Y estoy callado, yo escucho, ningún problema. Todas las bandas. ¿Dónde está el problema? Es que si yo me meto e interfiero, ahora, ¿qué es lo que hace el operador de la otra parte que me está escuchando y que no me conoce y sabe que yo no estoy autorizado para estar ahí? Me dice la persona que está operando, ¿cierto? Salga de la banda porque no está autorizado. Listo. Se dan cuenta que hay un infiltrado. Claro. Ahora, pero cuando yo me puedo meter, por ejemplo, justamente cuando hay una emergencia. Por ejemplo, si yo estoy en Coyhaique y hay una explosión de algo, ¿cierto? Hubo una mortandad grande, un incendio, y el único contacto que yo tengo para darle a conocer eso a la autoridad es interferir su frecuencia. Entonces yo me puedo meter, ¿para qué? Para que justamente en ese periodo acotado yo le digo, mire señor, yo estoy transmitiendo acá, soy el radioaficionado tanto, le doy mis características, y lo llamo e interfiero, ¿por qué? Y le doy a conocer la emergencia. Y de ahí yo me retiro a mi frecuencia. Ahí está autorizado que yo pueda ir allá a dar a conocer, pero yo me tengo que retirar. Claro, porque hay un bien mayor, claro. Claro, esa es la figura. Qué interesante, es otro mundo. Claro, ahora completando tu pregunta.
¿Ah? Porque tú eres salto de paracaídas. Sí. Para completar la idea de tu pregunta anterior, resulta que en este minuto la radioafición yo la desconozco un poco en qué pie está, porque yo hace tiempo ya dejé de liderar, o sea, de participar y todo eso. ¿Por qué? Porque resulta que en un periodo de tiempo se colocó un sistema, hubieron varias interferencias de personas que se metían, que ocupaban lenguaje que no era propio de los radioaficionados, que somos respetuosos. Entonces injuriaba, se hacía pasar porque era de otra nacionalidad, qué sé yo. Entonces, esa fue una. Y después, ¿qué pasa? Lo que siempre yo he dicho, el teléfono celular mató la radioafición. Porque, ¿qué pasa? La gente en lugares apartados se unía o requería de la radioafición porque era la única manera de mantener contacto con otra persona, con su familiar, con otro. Entonces él daba a conocer su necesidad y se comunicaba a través de la radio. Entonces cuando llegó el celular le permitía contactarse con muchas personas y no hacía un gasto tan grande, ni tenía que hacer un curso, ni tenía que aprender Morse, ni tenía que hacer montones de cosas que el ser radioaficionado sí le exigía y le pedía. Entonces la radioafición fue perdiendo fuerza y actualmente sí existe la radioafición, sí, pero no con la misma motivación que había antes, que antes era una cosa, digamos, como de experimentación, era una cofradía del aire, ¿cierto? Que eran amigos, uno escuchaba una voz y decía, este está fulano, ni siquiera escuchaba la característica, la voz, pum, porque uno afina mucho el oído. Entonces, claro, y ahí uno se pregunta cuando hay estos temas de desastre donde se necesita la comunicación, sí. Y claro, no existe otra, pues las antenas están caídas, no hay celulares o están saturadas. Entonces, y ahí aparece la radioafición. Sí. En mi juicio, pienso que debería estarse enseñando, al menos tener un club en todos los colegios para poder ir, al menos tener esa, para estar preparado en caso de un desastre. Claro, sobre todo acá en Chile, que es típico, o sea, acá tenemos todo tipo de desastres naturales, entonces debiera saberse eso, debiera haber cursos relacionados con la radio. Yo también, o sea, deberían tanto cursos, y ahí, bueno, vamos a hacer una crítica también a un curso Sense, por ejemplo, de radiovisión, ¿por qué no? Porque me acuerdo que cuando hubo el 2010, vino un avión que andaba trayendo a la vicepresidenta de Estados Unidos, que era Hillary Clinton, me parece mucho en ese tiempo, no me acuerdo bien. Y claro, no habían teléfonos satelitales, y el avión andaba teniendo como 10, parece, y se lo dejó acá porque no sabían cómo comunicarse con los otros. Entonces, bueno, ese tipo de falta de preparación, entonces digo, chuta, tenemos una herramienta que ya se ha usado por años, y perfectamente implementar no solamente en las, ¿cómo se llama? La oficina de emergencia. Claro, ONEMI. Claro, la ONEMI, sino en todos los colegios o en todas las municipalidades, tener un equipo de radioafición para este tipo de casos. Pero por alguna razón, la dejación, no sé, a lo mejor se confía mucho en la tecnología, en la internet, en los celulares, que al final funcionan bien hasta que se mueve la tierra. ¿Sí? Así es. No, sí, tienes toda la razón. Como te decía, a mí me tocó la suerte de estar en hechos digamos, donde se empleó la radioafición con bastante éxito y pudimos salir con bastante éxito de aquellas situaciones. Me tocó, como te decía adelante, participar en la creación y funcionamiento de 2 cursos de radioaficionados en donde capacitamos a alumnos del Liceo San Felipe de Inicio, de allá de Coyhaique. Muy interesante, los chicos con mucho interés, qué sé yo, y lo sacamos como radioaficionados, digamos, porque eran muy capaces. Y se les enseñó radiotelegrafía, conocimiento de equipo, uso de redes, todo lo que tiene que saber una persona que opera un equipo y que, digamos, para poder salvar una situación justamente de problema. Y tanto así que hicimos en el curso, lo preparamos así, salieron un día, lo planificamos, ¿cierto?, con unos sobres cerrados. Cada sobre cerrado tenía una situación distinta. Por ejemplo,
un accidente. El otro teníamos una señora que estaba dando a luz. En otro, así, sucesivamente, varios. ¿Y qué pasó? ¿Cómo era planificado? Cada grupo partía con su equipo y con unos cables. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Llegando al lugar donde iban, con esos cables tenían que cortar la antena al largo para funcionar y salir en la banda. O sea, ya era un trabajo de equipo para salir. Tenían que ellos trabajar en terreno, midiendo la antena, colocándola, qué sé yo, que era un dipolo. Luego de ahí abrían me toca esto. Entonces el tipo tenía que arreglar esa situación. Si no tenía que decir, oye, mira, tengo una parturienta aquí, búsqueme un médico allá. Entonces el médico, así como se hacen las teleconferencias ahora o las telemedicinas, ya nosotros lo hacíamos allá 40 años atrás, en Coyhaique. Le hicimos. Entonces, como digo, fue una experiencia bastante buena. Digamos, nos felicitaron bastante. La gente que participó dijo, pucha, esto yo no lo habría soñado nunca. Fue una experiencia bastante buena. Ellos aprendieron mucho. Ahora, ¿por qué se debe esto? Porque resulta que el presidente del Radio Club era un suboficial mayor de ejército, del arma de telecomunicaciones. Entonces era un hombre que sabía mucho de telecomunicaciones, pero cualquier cantidad. Entonces, todo ese conocimiento se reflejó en el curso. Como yo era subsecretario, también de ejército, ¿cierto? No entendíamos mucho la cosa de planificación. Entonces, le quisimos sacar el máximo de provecho a nuestros alumnos, enseñándoles, digamos, en terreno, como somos los militares, vamos a terreno, participamos, hacemos un hoyo, qué sé yo, todo lo que quiera. Entonces, esos alumnos, yo creo que son los mejores que han salido con nuestra, digamos, intención de sacar buena gente. Y hasta el momento siguen algunos activos. Pero qué interesante porque, bueno, nosotros entendemos que tú vas precandidato por acá, por la región. Y mira, sí, estaba pensando que justamente te iba a preguntar cuál es tu diagnóstico de la región, cuál es tu percepción, ya que estás radicado acá. Pero mira, una de las cosas que podrías también proponer quizás a nivel de educación sería lo que acabas de decir, sobre todo con todas las inclemencias naturales que tenemos acá en el país. Sería muy importante un trabajo en terreno, todos debieran aprender, así como también debería ser obligación que en todos los colegios se enseñe el lenguaje de señas. También lo de la radiodifusión lo encontré, pero interesantísimo. Sí, es una idea que, digamos, yo la veo, digamos, no es que no sea susceptible de trabajar por el medio de la diputación, por el trabajo, sino que yo lo veo más que nada por el lado de mi colega Hernán Balanca, en el sentido de él como core poder hacer cosas más directamente ligadas a la región, digamos, así como el problema que tenía él con los bomberos, ¿se acuerda? La semana pasada. Sí. Entonces, que es un hecho, digamos, que también puede ir de la mano, entonces él puede darle una visión más cercana. Ahora, yo, la idea me gusta mucho, pero, y de hecho, digamos, voy a apoyarla, se la voy a tirar a Hernán Bustamante para que él la pueda, digamos, desarrollar, porque yo sé que él va a salir de core, yo sé, así que para que lo haga, la sume a sus proyectos y yo le daré la ayuda que él requiera, el apoyo que él requiera, así que no hay problema. Ahora, hay independiente, sí, Mario, que a lo mejor tu función, y como tú vas a candidato a diputado por la región de Los Ríos, la función del diputado es diferente, hacer leyes, la fiscalización. Sí. Sin embargo, este tipo de ideas hay que impulsarlas, porque sí. Ya la tenemos, no son costosas, se pueden introducir fácilmente en los colegios para tener preparada a la población. Más que Chile es un país con terremotos, en fin, tenemos desastres cada cierto tiempo y sería importante que esto fuera no solamente o sea, fuera obligación en realidad, fuera obligación, aunque el tema de las cosas obligadas a lo mejor no prende mucho, pero sí, efectivamente. Sí, no, sí, como idea es bastante buena porque eso se da también dentro de, por ejemplo, muchos alumnos de algunas escuelas que se dedican, por ejemplo, a la parte computacional y se dedican a la robótica, que no es malo, pero ¿qué saco yo con saber robótica si no puedo hacer una radio? Claro. Y una radio la puedo hacer.
fácilmente aquí, por ejemplo, tenemos al Liceo Benjamín Vicuña Maquena, que tiene la carrera de telecomunicaciones. Efectivamente que ellos se dedican a las telecomunicaciones vía la fibra óptica, el tema de televisión, internet, telefonía. Pero igual se podría hacer como una especie de taller para también conozcan este otro tipo de tecnología. Que a lo mejor puede ser más antigua, a lo mejor no es tan moderna, pero funciona, y eso es lo importante. Claro, lo bueno que tiene, por ejemplo, lo que es el principio de la radioafición, digamos, en su lado más bajo, más elemental, es que tú puedes hacer un aparato con elementos pero muy mínimos y puede ser escuchado a una distancia muy grande. Entonces, yo creo que eso es un gran desafío a nivel educacional que se puede montar y se pueden, por ejemplo, hacer pequeñas, digamos, enseñanzas o ciclos o modelos o módulos, qué sé yo, como se quiere llamar, a través de las escuelas, primero a lo mejor técnica y después a nivel, por ejemplo, el que tenga un taller de robótica, a lo mejor al lado colocarle uno de radiodifusión y que pueden pedirle ayuda a los clubes de radioafición locales, que puedan ir personas a darle los primeros temas, los primeros brochazos de conocimiento de esto. Ahí llegamos a una Radio Galena, por ejemplo. Mucha gente dice, los cabros ahora le preguntan, Radio Galena, ¿qué es eso? Bueno, una radio que funcionaba con una piedra galena, y funcionaba, digamos, perfectamente. Yo hice una Radio Galena cuando chico. Entonces, y colocamos de antena, usábamos el cable donde mi mamá, por ejemplo, colgaba ropa. El cable sí, cuando chicos todos jugábamos, yo creo que Claudio, tú también, Mario, con el vasito de yogur y con el alambrito y al teléfono. Claro. Y yo creo que igual, independiente, o sea, miren, es increíble que a pesar de todo el avance del tiempo, que ahora tenemos celulares y cosas con alta tecnología, que en mi opinión ahí hay una mano que viene de más arriba, porque como que ha sido súper grande el avance desde que apareció el primer celular hasta ahora, como algo demasiado sofisticado, súper, ya yo encuentro que es algo como que recibimos ayuda de otra parte, pienso yo, ya me estoy yendo como bien conspiranoica, pero mira que a pesar de todo eso, de todos los avances, algo tan sencillo como la radio, como el aparato, sigue existiendo la radio y todos tenemos una radio en la casa para escuchar las noticias, qué sé yo, es como que una más moderna, otra más chica, otra más grande, pero la radio es algo que permanece, ¿ah? Claro, así es, no, sí, da para mucho eso, para mucho experimentar, y bueno, si esto no hay que ir más allá, por ejemplo, de ver cómo ahora han cambiado las formas de entretener a los niños. Usted para entretener a un niño ahora le pasa un celular y el cabro chico se queda ahí. Pero antes no, antes nosotros hacíamos nuestro vehículo, hacíamos sus ruedas, hacíamos hacíamos nuestro celular. De hecho, pasarle un celular al niño, lo hemos conversado acá en otros programas, pasarle un celular a un niño, o sea, de hecho un niño de 1 año ni siquiera debería tener nunca un celular en sus manos. Y de hecho incluso mucha tecnología produce un retroceso en el aprendizaje de los niños. Claro, o sea, todo eso tiene que ir de la mano, o sea, tiene que ser prudencial, a cierta edad, de ahí en adelante, claro. Y también medido por etapas, mira, primero que vea esto, primero que escuche la música y así sucesivamente, pero ahora... La radio es como más la creatividad, porque antiguamente las novelas y todo se hacía por la radio, y la gente se pasaba todo el rollo, cómo andaban vestidos. La imaginación... La imaginación se trabaja mucho con la radio, porque uno imagina cómo es la otra persona que yo tengo al otro lado, si grande, baja, gorda, qué sé yo. Claro, por la voz uno le da ciertas características, pero si no, no. Ahora no, pues si ahora un niño, si usted no le pasa el celular, o se corta la corriente y el niño se le aburre. Claro. No es capaz de hacer nada, ningún juego, ninguna actividad que no sea ocupar la corriente, la electricidad. Entonces, por ahí va la cosa. Mario, mira, nos parece que estamos evolucionando en realidad. Sí. Hemos conversado parte de tu vida, la verdad que nos falta harto, nos faltan hartos temas, el tema del paracaidismo, el tema de detective privado, y otras cosas más que no va a ser ni la primera ni la última entrevista. Yo quería estar a otro tema para poder abordar un poquito más del tema de tu candidatura. A mí lo que me interesa, como tú eres una persona que ha vivido, no es de Valdivia, porque los valdivianos, claro, queremos nuestra ciudad y a lo mejor nos vemos los defectos,
Pero, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le falta a la región de los ríos? ¿Qué le falta a Valdivia? ¿Nos podría ahondar en esa parte más o menos? ¿Cuál sería, por ejemplo, si tú fueras diputado, qué propondrías aquí en la región para que a lo mejor fuera una región diferente? ¿Cuáles serían tus ideas? Bueno, de partida, yo creo que la región ha ido perdiendo algunas cosas que antes le eran características, que por ejemplo las empresas dedicadas o relacionadas con la madera, que aquí se fueron yendo Infodema y otras que se fueron yendo de aquí de la región hacia otros lados. Eso fueron perdiendo, digamos, mano de obra, esa mano de obra se fue a otro lado, incluso algunas no se pudo reciclar en otras cosas y al final fueron quedando como hoyos, hay hoyos negros, que no han sido ocupados por nada. Entonces yo creo que a lo mejor habría que incentivar a quien quiera venir aquí. Entonces, pero para eso yo tengo que arreglarle la pista de aterrizaje para que lleguen, el camino para que lleguen. Por ejemplo, arreglar una segunda pista a nuestro acceso norte y sur, que sería una gran obra y que eso permitiría acortar tiempos, bajar los índices de accidentabilidad que existen en este minuto por la sola vía que en estos minutos hay, y ya sea por el mal tiempo del camino, la neblina, las condiciones que a veces hay diversas condiciones en el camino que no permiten, digamos, como es uno solo, que puedan haber accidentes. Entonces habría que mejorar eso e incentivar, por ejemplo, otras actividades aquí en Valdivia, que por ejemplo, culturales, que puedan llenar el vacío o tratar de empezar a llenar vacíos que fueron dejando otras actividades otrora acá en Valdivia, por ejemplo, de las artes. Sí. Mira, para ir diciendo algunas opiniones con respecto a lo que primero indicaste, con el tema de la construcción de las doble vías. O sea, esto lo venimos escuchando hace años. O sea, tenemos diputados y senadores que a lo mejor se la han jugado, pero de alguna u otra manera no han salido las doble pistas, ya sea norte o sur. Tenemos problemas de no sé cuántos años va a cumplir, 10 años o menos quizás, no sé, el tema del puente, del Caucao, que todavía no se arregla, que estamos con el mismo problema urgente. Yo sé que lo estamos personalizando en Valdivia, pero tenemos muchas necesidades a nivel regional, pero por alguna otra razón nuestros diputados, nuestros senadores no se la han jugado por la región. Entonces dicen, no, es que no es culpa nuestra, es que lo que hace es que esto le pertenece a otro departamento, que el departamento de obra o el Ministerio de Obras Públicas, que esto no es esto yo no lo puedo hacer. Entonces, mala gestión, yo creo que eso, mala gestión. Entonces, o se roban la plata también. También es cierto. Quiero pasar al segundo punto que me indicaste, que esto igual lo hemos conversado, y Carolina, y yo creo que a lo mejor estudia el tema del Teatro del Río. Sí, ese es un sueño que muchos valdivianos queremos, y a mí me encantaría un Teatro del Río, que también lo he dicho en otros programas, al nivel, ¿por qué no?, del Teatro del Lago de Frutillar. Sí, bastante lo escuché el otro día cuando habló mi amigo Hernán. Lo encontré bastante, digamos, buena la idea, los fundamentos, qué sé yo, y a esa buena idea hay que agregarle obra ahora, hay que agregarle compromiso, hay que agregarle hechos, acciones, y yo me comprometo a que cuando, digamos, llegue el momento, si soy diputado, hacer todas las realizaciones que estén dentro de mi accionar, y si no, pedirle a otra persona, ensayarme con la otra persona y ser catete, oye, mira, qué sé yo, mientras tú haces esto, yo te puedo hacer todo otro, o sea, para que se logre por lo menos un puntapié inicial. Y de ahí ya después el asunto sería mantener el ritmo, digamos, de acopio de apoyos de las personas que estén involucradas en aquel acto. Entonces, pero es una muy buena idea. Así como otras. ¿Cuáles son principalmente los ejes de tu campaña? Bueno, el eje de mi campaña en este momento es lo que tiene que ver con la seguridad. La seguridad, tanto, digamos, de las personas a nivel seguridad ciudadana, digamos, la seguridad que permea a todos los ciudadanos de donde ellos vivan, en todos los barrios, porque no hay ningún barrio que se salve
de la acción de los delincuentes. Entonces, por ese lado, digamos, va mi eje, se puede decir, principal. Mario, una consulta, o más bien que nos indiques tu opinión. Tengo entendido de que la seguridad ciudadana, los motociclistas que andaban aquí en Valdivia, fue eliminado eso o fue cambiado, no sé si fue eliminado o no en realidad, pero es lo que salió en las noticias. ¿Qué opinas tú de la seguridad ciudadana con respecto a ese tema de la municipalidad? ¿Debería seguir? ¿Debería sacarse? ¿Debería cambiar? ¿Qué harías tú, por ejemplo? Bueno, justamente con respecto a eso, hay varias cosas que se pueden hacer. O sea, de partida, por lo que yo he escuchado, el asunto es que, como todo emprendimiento, esto es una empresa externa la que facilita o la que brinda los servicios de seguridad ciudadana, vale decir, tanto los motoristas, básicamente los motoristas, porque los vehículos, uno ve que hay unos vehículos que están pintados con dice seguridad y son de la municipalidad, pero eso no tiene nada que ver con el acto de la seguridad que hacen efectivamente los motoristas o realizaban los motoristas. Entonces, ahora, ¿por qué faltan? Tengo entendido que es porque se terminó el contrato con la empresa que proporcionaba esto y están haciendo ahora las conversaciones a ver si sigue, si se mejora, si la empresa tiene unas exigencias que ahora son más allá de la que la municipalidad es capaz de, no sé, pues de abordar, y seguramente eso va en precios para solventar una nueva plaza de motos, qué sé yo, o contratar más personal, no sé, pero creo que es eso, por eso que no está funcionando el sistema de motos, porque no se ha adjudicado a ninguna empresa el servicio de vigilancia. Ahora, ¿qué es lo que opino yo con respecto a la seguridad ciudadana? Al concepto que existe, digamos, de personal civil, que no sea carabinero o policía de investigaciones, realizando labores de vigilancia o seguridad a la ciudadanía. Considero que es una función bastante importante, a la cual se le ha dado muy bajo nivel de importancia. Se le ha bajado tanto de que se les ningunea cuando ellos son una labor coadyuvante de ambas policías. Entonces, por ahí también va una idea que yo tengo, que la estoy manejando, de ver cómo la integro, que es, por ejemplo, ya, suponiendo que está trabajando, por ejemplo, Paz Ciudadana, el motorista, qué sé yo, va en persecución de un tipo, qué sé yo, y cometió un delito, y esa persona agrede o hiere en forma grave a este motorista que está haciendo. En ese minuto, si paramos la película, ahí esa persona es un civil que está trabajando, ¿cierto? Y que ya lo llevamos al hospital y ahí sale si después. ¿Cuál es la figura que yo quisiera promover? De que esa persona, mientras realice el trabajo de seguridad a la ciudadanía, coadyuvando a la función del carabinero, del policía, mientras esté ahí, función de servicio, y si es herido o si sufre algún tipo de accidente grave, esa persona sea tratada como si fuera uno de aquellos integrantes de la fuerza policial. En el sentido de que, si muere, que reciba una pensión. Que los agresores sean considerados como agravantes haber herido o haber atacado a esta persona en esas funciones, en ese horario, ¿cierto? Porque tampoco hay que tirarse, no, si yo estoy jugando al luche no sé, pues me herí jugando al luche, no, yo estoy en persecución, cumpliendo mis funciones, yendo en busca o atrapar a un delincuente, y el delincuente me agrede. Esa persona estaría cometiendo, digamos, un delito en contra de alguno de los policías. Esa es la figura que yo pretendo, digamos. Se lo lleva a juicio y todo eso, claro. Da lo mismo, porque puede ser juicio. Es más que nada la categoría, el agravante, porque no es lo mismo que en este minuto un asaltante entra a un supermercado, le pega unos aletazos a un guardia y no es nada, no le sale ni por curado. Pero si, por ejemplo, ese mismo delincuente agrede a un policía, hay un agravante, ¿cierto? Atacó a un carabinero. Claro, una persona que está haciendo su trabajo de mantener la seguridad. Justamente, porque está en ese ámbito, protegiendo la seguridad en una labor coadyuvante de carabinero. O sea, no darle decir, no, usted, cuando esté trabajando, usted es carabinero. No es. Pero sí la figura que lo proteja. No sé si me doy a entender.
Sí, Correcto, efectivamente, sí. es lo mismo que se estaba creando una figura para los bomberos Sí, cuando ellos eran agredidos. Yo también sí, opino que debería formar una figura para, ejemplo, los choferes de la ambulancia del SAMU, por ejemplo, que también perfecto. son agredidos. Y creo también que, o sea, voy a profundizar un poquito más, me interesó la idea, porque a pesar de que a lo mejor no es muy popular, porque se cree que uno quiere, no sé, que no exista Carabineros, no es así. Yo creo que Carabineros tiene mucho trabajo en este momento y hay cosas que a lo mejor podrían ser solucionadas o podría ser una función que podría cumplir, como lo estamos conversando en este momento, por personas civiles. Por ejemplo, la dirección del tránsito, el tema del ordenamiento, no sé, vehicular, ese tipo de cosas. Claro, tú no necesitas un carabinero con 2 años de experiencia o con 10 años de experiencia haciendo eso, o sea, perfectamente lo puede hacer un civil. Entonces, claro, podría hacerse una especie, no sé, no la quiero llamar policía, pero sí un funcionario civil para que haga esa función perfectamente, ¿por qué no? Bueno, de hecho, en Estados Unidos hemos visto que en muchas películas, qué sé yo, existe una persona que se coloca preferentemente a las afueras de los colegios y detiene el tránsito para que salgan o crucen los estudiantes y todo el mundo la respeta. Si hiciéramos eso aquí en Chile no lo respeta nadie. Por eso hicieron la ley Emilia u otros, ¿cierto? ¿Para qué? Para que justamente se respete a las personas que cuando huyen, cuando han hecho accidentes de tránsito, sean susceptibles de ser perseguidos judicialmente. Entonces, también lo vimos, en cierta manera, cuando en Santiago, producto del estallido social, varios individuos volcaron su ira destruyendo mobiliario público, dentro de ellos las señales de tránsito y también los semáforos. Y en Santiago arrasaron, no sé, con un 30 o 40% de los semáforos, justamente en sector céntrico y de alta complejidad. Y ahí se vio que efectivamente surgieron civiles que ejercían esa actividad y muchos, o sea, la mayoría de los conductores les hacía caso. Entonces, es una cosa que ya se ha probado, que ya se ha visto, y es una cosa de que se norme y se implemente, y de esa manera poder desligar a Carabineros hacia una función que se requiera, digamos, en persecución o en prevención de, como es su Del labor, delito. del delito en otros lados. No haciendo notificaciones, qué sé yo, u otra cosa, o dirigir el tránsito, ya que se ha visto de que una persona capacitada puede hacerlo más bien, con una vestimenta X que sea, digamos, autorizada, que todos la conozcan, con los medios, ¿cierto?, visibles que permitan, digamos, que esta acción sea realizada Mira, de forma... Mario, estás tocando un tema que, bueno, estamos llegando al meollo del asunto, por ejemplo, de armar, no sé, no le quiero, conmigo, insisto, no quiero llamarla como una tercera policía, no, sino funcionarios de la propia policía o funcionarios civiles o de la municipalidad, no sé, ahí la figura no lo sé todavía, que podrían hacer esas funciones, dirigir el tránsito, bueno, hacer las notificaciones que tú ¿Esos fueron los nombraste. chalecos amarillos? Sí. ¿Te refieres a los chalecos amarillos? Sí. Sí, o sea, estaba como ligado a eso, porque también los chalecos amarillos estaban ligados a personal que hacía resguardo de lugares de poblaciones, qué sé yo, para evitar, digamos, Acá en portonazos. Chile, claro, acá Sí, en Chile, porque pero esa es la idea. lo que ocurrió en Sí, otros lados, sí, sí. muy buena idea, Mario. O sea, yo creo que eso podría funcionar. Obviamente que hay una resistencia de la misma policía, que a lo mejor, claro, para no, bueno, a lo mejor habría que conversarlo, hay que entrar a ver algunos modelos de otras naciones, cómo funciona para poder implementar algo similar acá, para poder sacar a la policía, especialmente a la policía uniformada, de labores que a lo mejor no corresponden netamente a su trabajo. Por ejemplo, personas que cuando van a hacer las denuncias en los mismos cuarteles, no es necesario, opino yo al menos, que esté un carabinero ahí, puede ser una persona civil perfectamente, como lo está implementando actualmente la policía de investigaciones, también está contratando, está haciendo unas pruebas pilotos de a ver si puede incorporar personas civiles que puedan hacer esa tarea. Bueno, de hecho, Carabinero un tiempo
yo creo que de hace un año atrás más o menos, tenía un concurso de personas que querían postular para instalar un sistema de recepción de constancia y ese tipo de cosas en las guardias de las comisarías o retenes. Yo no sé qué habrá pasado en eso, si acaso ya se implementó o eso se entró en pausa por la misma situación del COVID. Entonces, es posible. Ahora, yo creo que como todo programa, como todo plan piloto, debiera hacerse justamente eso, un plan piloto, y a lo mejor irlo programando en forma, digamos, como una carta GAN. Ya primero empecemos con esta ciudad, empecemos con 3 o 4 puntos y vemos cómo funciona, y de ahí ir, ¿para qué? Para ir alivianando el que Carabineros esté usando personal de sus efectivos en esas labores, viendo, digamos, el resultado de cómo han operado aquellos planes pilotos. Yo creo que si uno quisiera, por ejemplo, emplear, no hagámoslo en toda la ciudad, pero en todos los momentos, yo creo que ahí no da ni siquiera para la implementación y el resultado sería desastroso. Entonces habría que ir primero con pilotos, con una pequeña cantidad en un lugar específico, bien controlado, para ir después ampliándolo en vista de los resultados. Pero es una muy buena idea. Y yo creo que a lo mejor estudiándolo bien, dando a conocer bien qué es lo que se quiere, qué es lo que se requiere, qué es lo que se busca con implementar aquello, yo creo que Carabineros también se sentiría beneficiado, porque así podría, por ejemplo, tener más dotación para, por ejemplo, reforzar lugares de nuestra región o de otras regiones que en este minuto carecen de, por ejemplo, un par de carabineros que hagan una ronda, no sé, en la mañana o en la tarde, y que eso es crucial, de que Carabineros debe mostrarse, debe hacer sus rondas, y si el hombre está en una labor a una cierta hora colocado en una esquina para dirigir el tránsito, no sé, no está mal ahora, pero ese carabinero podría estar mejor estudiando, viendo, conociendo un determinado lugar, un determinado barrio, darlos a conocer, que las personas lo conozcan, tengan su teléfono, le comuniquen, ¿cierto? Y esta otra persona, digamos, civil, pero con una, digamos, con una inducción hecha por el mismo carabinero, ¿cierto? Y también supervisada por ellos, que haga una buena función. Exactamente. Claro, tendría que ser para funciones como bien, pues, por ejemplo, una persona civil que se encargue de recepcionar cuando una persona se le pierde el carnet, por ejemplo. Sí, y mientras el carabinero está aplicando un procedimiento policial cuando están acuchillando a alguien en una fonda, por ejemplo, porque Carabineros para eso estudia. De hecho, yo sé que hay ramos, sobre todo en las escuelas de formación de carabineros, no en la escuela de carabineros, sino en la escuela de formación de carabineros, donde tiene que ver con procedimientos policiales. Y ellos los preparan para hacer partes policiales, tienen que llamar al fiscal para ver si da la autorización, para levantar el cadáver, etcétera. Claro, y en distintos procedimientos, si es un homicidio, qué sé yo, o una persona que atropellaron, y por algo existe la CIA, que tiene que ver con el tránsito, y ellos los preparan para eso. Entonces, claro, quizás como cosas más pequeñas, como trámites por los que va la gente a pedir ayuda, porque también o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mario, pero también los carabineros estudian cosas bien específicas para manejar esos otros, esos procedimientos que le llaman ellos policiales. Por ejemplo, no nos olvidemos que una persona, por ejemplo, que no respeta un paso cebra es una falta, pero no es grave, es gravísima. Entonces, ahí el técnico, el que se maneja muy bien en eso, es el carabinero. Yo creo que hay una persona civil quizás no tanto, porque eso va de la mano con la CIA. Claro, es que a lo que, digamos, tiene toda la razón, pero en el sentido de que, por ejemplo, la persona que, por ejemplo, en este caso, supongamos estamos tratando de justificar, saquemos a un carabinero, ¿cierto?, un informado que está para dirigir el tránsito, en una área de intersección de camino bastante, digamos, crucial. El dirigir el tránsito no requiere tener mayores conocimientos que eso, ¿cierto? Y que pues, esa persona no se va a ir el día de mañana, usted ya se pone aquí y lo hace, no. Hay que toda una tarea de inducción, primero. Claro, ahí tienes razón, puede ser esa persona
que Claro, sea como el asesor del carabinero. Entonces, si hay alguna falta grave, él se comunica con el carabinero y va al exacto. carabinero y se hace cargo cuando la cosa requiere más importancia, digamos. Claro, porque después, para determinar qué fue efectivamente lo que pasó, es la investigación posterior normalmente que se hace de todo accidente, de toda situación. Claro. Porque al principio puede parecer un accidente y resulta que después si examinamos una cámara va a decir no, que esa persona fue empujada por un automovilista que pasó y lo pasó a llevar. Entonces ya cambia la figura, ya que no es un accidente vial, digamos, fortuito, o al accidente por impericia de la persona, sino que fue un intento de criminal de un sujeto que quiso pasar por el lado de un semáforo u otra cosa. Porque Entonces, hasta mandaron a alguien a que atropelle a esa persona. claro, exactamente. Pero, por ejemplo, pero sí puede ser una persona, es como la labor que yo dije anteriormente, que se hace en los colegios cuando salen a la hora de colegio, Claro, sí, una tiene persona razón, sí. con digamos, una paleta y se pare, siga, ¿por qué? Para que sí, una labor tan simple como esa. Yo no quiero a esa persona darle nociones de criminalística porque no le concierne, pero sí, por ejemplo, que le dé tránsito a una calle primero, a la otra después y así sucesivamente para que no estén pasando todo al mismo tiempo. Y eso sí se puede lograr con una inducción clara y precisa que pueden hacer las mismas fuerzas de carabineros. Sí, y después que eso funcione, no sé, pues, yo creo que perfeccionarlo en eso. Investigaciones Carabineros va a tener que seguir haciendo, aparte, pero ese carabinero que hace esa función es susceptible de que sea realizada por una persona que no tiene para qué tener otros conocimientos que sí tiene el carabinero. Eso es lo... Sí. Mira, Estás muteado. sí. Hemos conversado por más de una hora. Yo te quería dar unos minutitos, Mario, no sé si tienes alguna, Carolina, alguna pregunta, la última pregunta, para poder después darle unos minutos a Mario para que se pueda a lo mejor expresar con la ciudadanía y poder... Una última pregunta. ¿Qué opina Mario sobre el cuarto retiro? Mira, yo con respecto a eso tengo una pregunta, o sea, una respuesta bastante categórica. No estoy de acuerdo con el cuarto retiro. ¿Por qué? Porque yo creo entender de dónde nació esto y por qué se insiste en hacer retiros de sus cuentas de ahorro para la jubilación. Lo que pasa es que el fin último que persiguen todas estas personas, o en este caso la diputada Giles, es eliminar a la AFP. Ese es el objetivo que ellos buscan, eliminar la AFP. Entonces, primero fue el primer retiro, el 10%, después ya fue el segundo y ya vamos en el cuarto. Entonces, ¿cuál es el fin que se va a eliminar la AFP? Ese es lisa y llanamente. No es el interés de beneficiar a la persona que supuestamente ellos dicen que requiere o necesita sacar su plata. Porque si vamos a los números, en este minuto, si usted le pregunta a una persona entendida que maneja el tema y que conoce, digamos, la parte técnica, le va a decir de que ¿quiénes van a sacar plata hoy día? Justamente personas que no la necesitan, así entre comillas, que no la necesitan, porque todo el mundo necesita plata, pero quienes no la necesitan es porque ya lo retiraron antes y ya no tienen en su cuenta, y que es la persona que más necesita. Entonces ellos necesitan ayudas, ellas necesitan bonos, ellos necesitan otro tipo de cosas, pero no sacar el cuarto retiro. Ese es mi No, ya están hablando de un quinto retiro también. Claro. En el fondo yo creo que quieren también empobrecer a la gente, no se dan cuenta que esto va a provocar una tremenda inflación, al final los más perjudicados van a ser justamente las personas más vulnerables y en el fondo quieren que todos sean pobres pero iguales. Entonces después están ahí los salvadores, yo te ayudo. En el fondo asistencialismo, eso es lo que les conviene a ellos. Así es. Claro. Bien, Mario, mira, Claudia, yo voy a... No, es dejarte 2 minutos para que te puedas expresar y poder decir lo que tú quieras a la comunidad que nos está viendo, ¿ya? Perfecto. Así que la pantalla va a ser completamente tuya para que lo puedas hacer, ¿ya? Perfecto. Bien, como ya hemos conversado suficiente de algunas cosas referidas a mi estado en este minuto como
candidato a diputado por el distrito 24, Valdivia. ¿Qué es lo que necesito yo? Necesito en este minuto, necesito de su apoyo, porque su apoyo va a permitir que yo pueda acceder al Congreso y llegar allá a hacer funciones de diputado para lograr cosas para la región. Yo no soy o no tengo el pensamiento del político de que promete y no, yo por eso no estoy prometiendo arreglar todas las cosas que están mal, sino que en este minuto yo estaría viendo por la seguridad ciudadana, seguridad del ciudadano en la región y poder arreglar otras cosas que sean de necesidad general de la ciudadanía. Es por eso que necesito de su apoyo. Es más, le agradecería cualquier apoyo en ese sentido para todos aquellos que vamos en el Partido Republicano y Social Cristiano para las próximas elecciones de noviembre, poder acceder al Congreso y hacer un muy buen gobierno dirigido por José Antonio Kast. Eso es. Bonitas palabras, Mario. Yo también te quiero agradecer. Yo sé que hemos conversado por más de 1 hora 20 minutos de hecho, pero ha sido poco. O sea, nos faltó tiempo para poder conocer un poco más, que debe ser la parte de detective privado. Sí, sí. Sí, me tiene con harta incertidumbre. Vamos a ver qué, pero lo vamos a dejar para la próxima. Sí, sí, y de paracaidista también, ahí tengo. También, sí. También, sí. Creo que llegamos al final. Carolina, despide el programa. Bueno, Mario, como dijo Claudio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por estar dispuesto a entregar lo mejor de ti por el bien de esta región, que no es tu región donde naciste, no es la región donde naciste, pero aún así con toda la trayectoria que tú tienes como ser humano, como profesional, que has estado en todos los frentes, digamos, y también considerando esa parte aguerrida que tienes por ser militar, y que ahora tengas esta vocación tan grande de servicio público, realmente se agradece que haberte conocido y que tengas grandes propuestas. Yo sé que por el tiempo quizás no pudiste dar a entender todo lo que tú tienes pensado, pero realmente es un desafío muy grande, un barco bien grande en el que te metiste, y Sí. te deseamos el mejor de los éxitos. Así que gracias nuevamente. Gracias a ustedes por darme la oportunidad, y como tú bien lo decías en la presentación y ahora en las palabras finales, yo esto lo veo como una nueva misión dentro de la parte militar y estratégica. Ahora tengo una nueva misión y tengo que cumplirla. ¿Y cómo la voy a cumplir? Con todos los conocimientos que tengo y para llegar y cumplir la misión. Eso yo así lo veo. Eso me gusta. El servicio público se lleva en el corazón. Sí. Quiero dejar invitado a todos los televidentes de Horizonte Libre para la próxima semana con un invitado y una nueva historia. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.